Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el artículo Hematological Fitness and Complication of COVID-19, publicado en el American Journal de Hematology en el año 2020 por Terpos y colaboradores. Bueno, principalmente como introducción, tenemos que este artículo pues surgió al observar que muchos pacientes con COVID-19 no solo presentaban alteraciones respiratorias, sino también cambios importantes en la sangre y en la coagulación. El objetivo principal fue describir los hallazgos hematológicos más frecuentes y las complicaciones asociadas, además de proponer un algoritmo de manejo clínico para evitar un desenlace grave. Durante la pandemia, los médicos comenzaron a notar que los pacientes con COVID-19 grave tenían niveles bajos de linfocitos, plaquetas disminuidas y valores elevados tanto de ferritina como de dímero D, lo que indicaba una respuesta inflamatoria y trombótica muy marcada. A partir de esto se empezó a entender que el SARS-CoV-2 no solo afecta a los pulmones, sino también puede alterar la hemostasia y el sistema inmune, aumentando el riesgo de trombosis y coagulación intravascular diseminada. En esta exposición queremos resumir los hallazgos hematológicos más importantes, los biomarcadores pronósticos que ayudan a evaluar la gravedad del paciente y finalmente las principales complicaciones hematológicas descritas en el artículo. Bueno, en cuanto a los hallazgos hematológicos principales, como primer punto tenemos que los más importantes que se han identificado en pacientes con COVID-19 son tres, que son la linfopenia, la trombocitopenia y los cambios en el recuento de leucocitos. Como primer punto, la linfopenia es el hallazgo más frecuente y además tiene un valor pronóstico muy importante. Esto se debe a que el virus SARS-CoV-2 puede afectar directamente a los linfocitos o provocar su destrucción a través de la llamada tormenta de citoquinas. Cuando los niveles de linfocitos son bajos, el cuerpo queda con una respuesta inmune más débil y eso se asocia con mayor gravedad, necesidad de hospitalización en UCI e incluso con riesgo de muerte. Como segundo punto tenemos la trombocitopenia. Por su parte, esta ocurre en un tercio de los pacientes con COVID-19 y se explica porque las plaquetas se consumen en un proceso de microcoagulación o por el daño que sufre la médula ósea. Cuando los valores de plaquetas descienden mucho, el riesgo de hemorragia y complicaciones aumentan. Y finalmente, como último punto, en cuanto a los leucocitos, se observa una leucopenia leve, pero a medida que la enfermedad se agrava, se produce un aumento en el número de neutrófilos, lo que refleja un estado inflamatorio importante. El índice neutrófilo linfocito, conocido como NLR, también se usa como marcador de gravedad. Cuanto más alto, peor el pronóstico. Ahora tenemos los biomarcadores pronósticos, que son valores de laboratorio que ayudan a predecir la evolución del paciente. Entre los más importantes encontramos la proteína C reactiva, que es un marcador general de inflamación. Cuando está muy elevado indica respuesta inflamatoria fuerte, común en los casos moderados o graves. La ferritina también se eleva y refleja el daño celular y la hiperinflamación. Los pacientes con ferritina muy alta suelen desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria aguda o incluso fallo multiorgánico. La procalcitonina, aunque es más típica de infecciones bacterianas, en COVID-19 se puede elevar cuando hay coinfección o inflamación severa. La LDH o lactato deshidrogenasa aumenta por la destrucción de células en pulmón y otros órganos. Y finalmente la interleucina 6, que es una citoquina clave en la tormenta inflamatoria. Valores muy altos predicen desenlaces graves y necesidad de soporte intensivo. En conjunto, estos marcadores sirven para evaluar la progresión de la enfermedad y tomar decisiones clínicas tempranas. Ahora tenemos las complicaciones hematológicas, que son consecuencia directa de todas estas alteraciones. La más importante es la coagulopatía asociada a COVID-19, que puede progresar hacia una coagulación intravascular diseminada. En la mayoría de los casos, los pacientes presentan una tendencia a la hipercoagulabilidad, es decir, el cuerpo forma demasiados coágulos. Esto se debe al daño del endotelio vascular, a la activación de las plaquetas y al aumento de proteínas como la fibrina. En el laboratorio, esto se traduce en el dímero D elevado, que es el marcador más importante, ya que niveles altos se asocian con mayor mortalidad. Prolongación de PT y PTT, que indica el consumo de factores de coagulación,
aumentos de degradación de fibrina, lo cual confirma que hay actividad trombótica en curso. En los casos graves, hasta el 70% de los pacientes que fallecen presentan signos de coagulación intravascular diseminada. Clínicamente, pues esto se puede manifestar como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o incluso microtrombos en órganos vitales como el pulmón, el hígado o el cerebro. Por eso, se recomienda que todos los pacientes con COVID-19 reciban profilaxis con heparina de bajo peso molecular, incluso si están ambulatorios pero tienen factores de riesgo, para prevenir estas complicaciones trombóticas. Observamos la figura 1, donde vemos el algoritmo de manejo en pacientes con COVID-19 que presentan alteraciones en la coagulación o una sospecha de coagulación intravascular diseminada. Primero, todos los pacientes deben estar bajo tromboprofilaxis, es decir, con prevención de trombos mediante heparina. Después se evalúa el puntaje de la coagulación intravascular diseminada desde el día 1. Si el puntaje es mayor o igual a 5, se considera una coagulación intravascular diseminada evidente, pero si es menor a 5, se trata de una coagulación intravascular diseminada no evidente. En caso de que sea evidente, el tratamiento se basa en plasma fresco y en plaquetas, manteniendo la tromboprofilaxis hasta que se restauren los factores de coagulación. Pero si es no evidente, se evalúan los niveles de antitrombina. Si están por encima del 50%, el paciente solo requiere reevaluación diaria. Si están por debajo del 50%, se valoran los factores 2 y 5. Cuando estos factores están muy bajos, se administran plaquetas y plasma fresco. Si están pues un poco más conservados, se pueden usar concentrado de antitrombina y continuar con tromboprofilaxis. En resumen, pues este algoritmo permite decidir rápidamente qué tratamiento aplicar según la gravedad de la alteración de coagulación y los niveles de antitrombina y factores de coagulación. Finalmente, como conclusión de este artículo, pues se demostró que los cambios hematológicos en la COVID-19 son claves para entender la evolución clínica del paciente. La linfopenia, la trombocitopenia, el aumento del dímero D, los valores altos de ferritina, interleuquina 6 y la PCR son señales de alarma que indican inflamación severa y un riesgo de complicación trombótica. Además, pues se comprobó que muchos pacientes se desarrollaron una coagulopatía progresiva que puede culminar en coagulación intravascular diseminada, una de las principales causas de mortalidad en el COVID-19. Por eso, pues la profilaxis anticoagulante temprana con heparina y el monitoreo constante de los marcadores hematológicos son estrategias fundamentales para mejorar el pronóstico. Y pues finalmente en este estudio resalta la importancia de ver al COVID-19 como una enfermedad sistémica y no solo respiratoria, ya que su impacto en la sangre y en la coagulación es determinante en la evolución de cada paciente. Muchísimas gracias por su atención.